hermanos que están presentes acá, los amigos que aceptaron la invitación, que Dios les bendiga, amén. Por allí a la distancia hay otras personas que también pueden oír, les saludamos en el nombre de Jesús, aleluya. Agradecemos al Señor por todo lo que Él hace por nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Él es nuestro Dios que nos guía a toda verdad, aleluya. Bien, amados, mi nombre es Andreina de Cedeño, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Judas, el libro de Judas apóstol, que está antes del libro de Apocalipsis. El último o el penúltimo libro antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Aleluya. Alabado sea el Rey de la Gloria. En el versículo número 24 y 25, este libro de Judas tiene 25 versículos solamente. Vamos a leer los dos últimos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra. Amén. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, te doy gracias por la palabra. Glorifícate por medio del Espíritu Santo en esta hora, para ayudarnos, Señor Todopoderoso, para aprender de ti, porque es tu palabra la que nos enseña y nos guía a toda verdad. Da tu bendición sobre nuestra vida, Padre, y ayúdanos para que las almas puedan entender el propósito divino con el cual tú nos creaste. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema titulado Sin manchas y sin arrugas. Esta expresión que acabamos de oír, sin mancha y sin arruga, es lo que Jesús quiere que nosotros como iglesia nunca tengamos, que estemos limpios de todo lo que contamina la vida espiritual. Las manchas y arrugas se presentan en la Biblia como especie de una metáfora que hace una semejanza aplicada a la vida espiritual, a las cosas que se presentan y dañan nuestra vida espiritual, como el pecado, afectando nuestra alma, lo que contamina. Entonces, hace una semejanza y las compara con manchas y arrugas. El pecado es mancha, las arrugas son hábitos que hemos hecho y que dañan nuestra figura espiritual, nuestra santidad delante de Dios. La mancha como una marca, como una señal. Cuando tenemos una ropa blanca y tiene una pequeña mancha, ella se puede ver bastante a la distancia o a la cercanía. Se puede notar que hay algo que ha manchado eso blanco. Ahí está una cartelera blanca y hay un puntico negro allí. Y eso se puede ver. Cualquier cosita que afea la vestidura, que se convierte en manchas por moho. No coloca una ropa húmeda guardada en un envase y a esa ropa le sale moho, una mancha. A los billetes le sale moho también, a las cosas como metales también, cuando están muy guardadas y pasadas por la humedad, le sale el moho. Entonces las manchas. Esto es algo así como para que podamos entender lo que sucede a nivel de la vida espiritual en
antigüedad, en el libro de Levítico, del capítulo 13, se habla acerca de la lepra, que comienza a examinarse como una mancha, comienza a salir en la piel como una mancha. Luego el sacerdote comenzaba a observarla, el comportamiento de esa mancha, si le salía, si había una vellosidad, un pelo allí, si ese pelo se ponía de color blanco, ya era un indicio de lepra. Si la mancha seguía hundiéndose en la piel y formando una llaga, era una lepra. La persona era declarado inmundo. Entonces, la lepra también como una mancha. Dentro de la vida espiritual, nosotros podemos ver lo que la Biblia señala como una mancha. Vamos al libro de Judas, en el versículo 4, allí donde estábamos ahorita. En el versículo 3 primero dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que podamos defender nuestra fe, porque la fe el enemigo quiere mancharla, quiere dañarla y quiere que podamos nosotros olvidar el compromiso que tenemos con Dios y volver al pecado. Entonces se nos dice que hay que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. La contienda no es una discusión con un hermano, no es una discusión con personas que no conocen a Cristo. Nuestra contienda tiene que ver con la firmeza para que el enemigo no nos engañe y nos robe. Contender aún con nosotros mismos para que el desánimo, para que el pecado no destruya nuestra fe. Entonces dice que también en esa contienda por nuestra fe debemos velar, porque dice que hay algunos hombres que han entrado encubiertamente. La iglesia siempre ha sido atacada. Aún Cristo fue atacado. No fue que el ministerio de Jesús no tuvo personas que se levantaron contra él. Hubo muchos de los religiosos, aún de los políticos, de las personas que formaban parte de su grupo cuando la incredulidad atacaba la vida, pues allí venía la diferencia que hacía que la fe de los discípulos disminuyera. Entonces, siempre la iglesia estuvo siendo atacada para destruir su fe. Por eso dice la Biblia que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Nótese que Jesús nos da una aclaratoria a través de esta carta del apóstol Judas y dice que estos hombres están destinados para la condenación. Los que entran encubiertamente y se ocultan dentro del pueblo de Dios y hacen que la iglesia entre en divisiones, en apostasía, hace que la iglesia peque, hace que la iglesia viva en diferentes contiendas. Hay personas que son enviadas para dañar la obra del Señor. Y dice que son algunos, gracias a Dios que no son todos, pero estos algunos que entran y se disfrazan de ministros, de obreros, entran, se convierten, vienen al altar, predican, logran ser llevados al ministerio. Algunos de estos que entran encubiertamente cumplen el propósito que el enemigo quiere, y es atacar la base doctrinal de las iglesias de Cristo. Dice acá que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia que nos ha sido dada para salvación. Este tipo de personas que entran encubiertamente hacen ver el evangelio como algo sin compromiso, sin santidad, algo como que no es tan comprometedor en la santidad con el Señor. Y hacen ver que el evangelio puede ser llevado de cualquier forma, que solamente debemos congregarnos, regresar a nuestros hogares, venir nuevamente, traer nuestras ofrendas, y la vida privada de cada cristiano pues no es exhortada para abandonar el pecado.
Entonces, un libertinaje, una forma de vida cristiana sin compromiso. Esto lo enseñan estos hombres que entran encubiertamente a las iglesias y logran tener un liderazgo y hacen un daño a la vida espiritual de mucha gente. Por eso algunas personas no pueden entender cómo es que una iglesia, una persona que es el líder esté haciendo cosas que no son de Dios. Y ellos no creen porque son un obstáculo para su fe. Algunos se van y no vuelven a la casa de Dios porque tropezaron con este tipo de creyentes que están dentro de las congregaciones. Pero la Biblia dice que ellos están destinados para la condenación. Este tipo de personas no se arrepienten. Los que el enemigo siembra dentro de las iglesias para hacer oposición, ellos no se arrepienten, ellos buscan alcanzar el objetivo que ellos tienen de traer engaño, libertinaje, y dice que ellos niegan a Dios, el único soberano, hablando del Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Con la conducta pecadora de estos hombres que entran encubiertamente, hacen la negación de la fe en el Padre y en Jesucristo nuestro Salvador. Dice que ya estas palabras las recuerdan porque una vez lo habían sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Se le dice a este tipo de personas que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, lo salva sacándolo de aquel lugar donde era un esclavo en las manos del faraón. Lo lleva por el desierto a una tierra prometida, pero cuando ellos deciden rebelarse y no confiar en el propósito y el plan divino que Dios tenía con su pueblo, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Dios dice que los destruyó aquellos que no creyeron. La no fe, la falta de creer lo que Dios dice, puede traer una condenación a la vida de una persona. La Biblia dice que Dios destruyó a aquellos que una vez que los sacó de Egipto, los rescató de ser esclavos en la casa del faraón, entonces los llevó por el desierto, pero ellos se rebelaron y no creyeron y fueron destruidos. Dios mismo permitió la destrucción de ellos. Esto es un ejemplo. Todo aquel que no cree, que hace oposición a la fe, lamentablemente su vida espiritual es destruida. También dice en el versículo 6 que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo ejemplo, los ángeles que pecaron. Dice que ellos están guardados bajo prisiones de eterna oscuridad reservados para el gran día del juicio. Estos ángeles que cayeron de la presencia de Dios nunca más tendrán una oportunidad de volver a ser esos ángeles santos que estaban sirviendo en la presencia de Dios. Un tercer ejemplo que se le da a estos hombres impíos, y dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tercer ejemplo es la ciudad de Sodoma y Gomorra y las que estaban vecinas, donde el pecado contra naturaleza, de homosexualismo, lesbianismo, inmundicias, idolatrías, cosas abominables que se hicieron en estas ciudades, ellas fueron expuestas al fuego como castigo, y dice que es un fuego eterno, fueron consumidas por el fuego. También dice de estos hombres impíos que estos son soñadores. Sus vidas espirituales tienen un sueño de avaricias, de grandeza, mas no de obediencia. Dice que ellos mancillan la carne, usan sus cuerpos como dados al pecado sin tener ningún temor. Usan sus miembros para el pecado y se denominan hijos de Dios. Son personas que entran encubiertas a las congregaciones y hacen que el pueblo de Dios sea manchado. Dice que ellos rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No se sujetan a ninguna autoridad. Ellos no están sujetos ni a gobernantes de una nación, ni a pastores de una iglesia. Este tipo de personas impías se apacientan a sí mismos.
Ellos no reconocen a nadie como autoridad. Ellos no tienen temor de Dios, ni temor a ninguna persona. ¿Por qué? Porque sus pecados los conducen a una vida de irreverencia y desobediencia. Dice que hubo una batalla en el cielo, el arcángel Miguel contendía contra el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés muere, ese cuerpo fue reclamado por demonios y hubo una batalla espiritual para que este cuerpo, a pesar de que era un hombre de Dios, pero que había sido consagrado en su niñez, siendo hijo de la hija de Faraón, consagrado como egipcio, habían hecho pactos con él mientras fue egipcio, los demonios tenían cierta propiedad y en el momento de que él muere, quisieron venir a reclamar ese cuerpo, mas hubo una contienda y dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra estos demonios ni contra los que reclamaban, sino que dijo que el Señor te reprenda, mostrando respeto aún en las jerarquías espirituales. El arcángel Miguel contendiendo contra el diablo, no lo reprendió, no hizo directamente con su autoridad, sino que usó una autoridad mayor, con el respeto que se merecía, utilizó la autoridad de Dios. Y dice que él, teniendo temor de las cosas a nivel de las jerarquías espirituales, estos hombres que son personas encubiertas, impíos, ellos blasfeman, hablan mal de las cosas espirituales, hablan mal de las autoridades superiores. Ellos no tienen temor ni siquiera de poder respetar. Dice que ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Las cosas humanas las tratan como si no tuvieran respeto, como una persona sin raciocinio. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Caín, por haber presentado una ofrenda a Dios que no fue agradable, sintió envidia por su hermano Abel, que su ofrenda sí fue agradable delante de Jehová, y la ofrenda de Caín no fue recibida. Y él sintió envidia y mató a su hermano. Mucha gente por envidia mata a sus hermanos dentro de la congregación. La muerte espiritual de un hermano no tiene que ser con un armamento, se hace con acciones, con palabras. Hoy el no amar a su hermano se convierte en un homicida espiritual. Entonces, el camino de Caín es ese, el camino del rechazo, del desamor, de la muerte espiritual, de la destrucción de un hermano. Este tipo de personas impías dice que se lanzan por el lucro en el error de Balaán. Balaán, un profeta que fue incitado por un rey para que maldijese al pueblo de Israel y le ofreció dones, le ofreció dinero, y él fue sin consultar a Dios. Y el Señor, aunque él pidió permiso, Dios le dijo que no, le insistieron que fuera y él decidió ir, y en el camino pues la mula donde iba trató de llevarlo por otro camino para que no hiciera lo que pensaba. Y el Señor le habla diciéndole que él permitió que la mula no pasase porque si no él iba a ser muerto. Por el lucro, este profeta iba a cometer un pecado. Entonces hay gente que por lucro cometen errores como lo cometió el profeta Balaam. Es tener un profeta que no estaba muy en el orden de Dios. Y dicen que estos impíos perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue un grupo de personas que se levantó contra Moisés. En cuanto a que Dios también le hablaba a ellos, que no querían sujetarse a las leyes que Dios le estaba dando a Moisés. Entonces, camino de Caín, camino de Balaam y contradicción de Coré. Las personas que son colocadas por el enemigo dentro de las iglesias son como una mancha. Esa mancha, y la Biblia lo dice así, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran fiestas que la iglesia en unidad, en amor, hacían. Y ellos se introducen aún dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, dentro de las festividades donde se manifiesta el amor de Dios, donde la santidad de Dios está. Dice estos, hablando de estos hombres que se involucran
que entran impíamente, secretamente dentro de las congregaciones. Estos son manchas. Este tipo de personas hacen que la iglesia se vea manchada. Ellos producen en la iglesia una mancha cuando ellos logran atacar al cuerpo de Cristo. Ellos son una mancha dentro del cuerpo de Cristo. Las personas impías, pecadoras, estas personas que no tienen temor de Dios, que blasfeman, que no se sujetan a nadie, personas que tienen como propósito destruir y traer un libertinaje dentro de la iglesia, ellos son una mancha dentro de la iglesia. Y debemos tener cuidado de no manchar nuestras vestiduras asociándonos con este tipo de personas que son practicantes del pecado y se denominan cristianos, se denominan líderes, se denominan profetas. En este tiempo y en tiempos pasados hubo falsos profetas. En tiempos pasados y más en este tiempo hay falsos maestros también que entran encubiertamente. Este tipo de falsos también son las personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, la descripción de este tipo de personas que son como una mancha, dice que ellos comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Ellos están de una condición impía, no son santos, están dentro del pueblo de Dios, participan, y dice acá que se apacientan a sí mismos. Ellos no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Ellos son sus propios pastores. Ellos saben todo. Ellos no necesitan que nadie les enseñe. Y dice la palabra de Dios que ellos son como una nube sin agua. Uno ve una nube negra, ahí va a llover y de repente no llovió nada, no había agua en esa nube. Era una nube de contaminación. Dice que esas nubes son llevadas de acá para allá por los vientos, se asemejan a árboles otoñales, árboles que tienen muchas hojas, que cambian de color, que se van secando. Esa es la vida espiritual de estas personas. Dice que no tienen fruto, árboles sin fruto, 2 veces muertos, espiritualmente muertos y eternamente muertos. En su vida física no tienen vida espiritual y están bajo una condenación por su conducta. Y dice que son muertos y desarraigados, no tienen raíz en Cristo. Ellos son personas que no tienen fundamento en la doctrina de Cristo. Fieras ondas del mar, mire toda la descripción que se hace, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Una onda que viene con mucha fuerza, pero que termina en la orilla vuelta a espuma. Así son, ellos aparentan tener un poder, pero es como una espuma o una onda que termina en una espuma a la orilla. Y esa espuma es la vergüenza, cuando se dan cuenta que ellos no tienen realmente al Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que son como estrellas errantes, estrellas que no tienen un lugar definido, no tienen mucha luz. Dice acá que para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este tipo de estrellas, estos hombres que parecen estrellas errantes, para ellos están destinados la oscuridad de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que de este tipo de personas se profetizó. Dice que Enoc, séptimo después de Adán, habló sobre estas personas y dijo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y a todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya esto estaba profetizado. También dice una cualidad de estos hombres y es que son murmuradores. Hablan, se quejan, contradicen, nunca están de acuerdo, son murmuradores. El que murmura lo hace a espaldas de la persona, no lo hace de frente, levanta al pueblo. Hay personas que vienen con malos hábitos
de crear guerra, de crear divisiones, y lo hacen a través de las murmuraciones. Y yo he visto en algunas personas, no hablando de este tema, sino de algunas personas que tienen hábitos de crear grupos y de hacer como una contienda por las cosas. Bueno, estos también tienen esta cualidad de la murmuración. Y dice que son querellosos, siempre se quejan, tienen una queja permanente, nada les satisface. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos hombres impíos usan la adulación, el elogio, la exaltación para lograr introducirse y llegar a conseguir algún tipo de provecho. Entonces, esto es un daño que causa a la iglesia. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los burladores, los que no toman en serio la palabra del Señor, los que no tienen una fe verdadera, los que dicen que Cristo no viene todavía. Hermano, tú tienes oportunidad para, qué sé yo, ir un poco al mundo, regresar. Estos burladores dicen que la venida de Cristo no es todavía. Dice que estos son los que causan divisiones. Estos dividen la iglesia. Estos se levantan para decir que la doctrina que se les está enseñando no es así, que no debe ser tan severo, que no debe ser tan exigente, que debe ser más suave. Dice que estos son sensuales, personas que dados a los sentidos, a lo que ellos en su carne se deleitan. Son personas sensuales, dados a los placeres de la carne. Dice que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la oración y en la paciencia de la misericordia de Dios debemos esperar para no ser confundidos. Entonces, una mancha dentro del pueblo de Dios es el pecado de hombres impíos que entran encubiertamente a las congregaciones. También las manchas pueden ser motivadas a nuestro propio pecado. Cuando el cristiano entra en una condición de enfriamiento espiritual, de poco temor, de desánimo, de no congregarse, de falta de fe, comienza también la tentación de la carne, los deseos de la carne a cobrar fuerzas, y el pecado comienza a batallar. La vida de un cristiano podría tornarse una vida de desobediencia, una vida de pecado, una vida de fornicación, de adulterio, de mentira, una vida donde las manchas comienzan a aparecer en su vida espiritual y se convierten como en una lepra. El Señor dice que Él quiere limpiar a su iglesia, que Jesús mismo, para presentársela a Él la limpia de manchas y de arrugas y de contaminación. Porque en nuestro transitar como hijos de Dios tenemos momentos en que el enemigo nos acecha, nos ataca, y en momentos de debilidad muchos de nosotros los creyentes tendemos a desmayar, y el pecado entra y trata de destruir nuestra fe, y las manchas van entrando, y Dios no quiere que seamos cristianos manchados. La Biblia dice que nosotros debemos presentarnos ante Dios sin mancha y sin arruga, y por medio de la sangre de Cristo, que se manifiesta como el agua que limpia nuestra vida espiritual, ese lavamiento lo hace Cristo a favor de la iglesia. En el libro de Efesios nos dice que Jesús hace el lavamiento a nuestra vida espiritual. En Efesios capítulo 5. No es igual tener una mancha porque un cristiano desmayó a ser una mancha por ser impío, persona falsa dentro de la congregación. El versículo, capítulo 5, en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estamos en una exhortación a los esposos a amar a sus esposas como Cristo dice que amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El proceso de la santidad va limpiando manchas. Ese proceso de santificación de cuando comenzamos como hijos de Dios, cuando el tesoro del corazón saca las cosas malas que se han convertido en pecados, que todavía no han sido sanados, limpiados, el Señor entonces viene con el agua de la palabra. La palabra, en la medida que vamos aprendiéndola, va quitando manchas espirituales, va quitando pecados que nos estorban como hijos de Dios en la santidad. Entonces, así como el Señor dice que Él purifica a la iglesia y la lava a través del agua por la palabra, Él se la presenta a sí mismo, porque Él no quiere una iglesia sucia, una iglesia manchada, una iglesia arrugada, una iglesia llena de contaminación. Él quiere presentársela a Él y llevársela también al Padre, una iglesia limpia que no tenga manchas. Entonces, las manchas que vayan apareciendo en nuestra vida a causa de nuestras desobediencias y pecados, a causa de nuestra frialdad, de nuestra poca comunión con el Señor, en la medida que nos arrepentimos y decimos, Dios mío, perdóname, ayúdame, yo no quiero ofenderte, yo no quiero seguir una vida donde no tengo un temor de Dios, el Señor viene y a través del Espíritu Santo nos santifica y nos va limpiando de estas manchas que son lo que contamina nuestra vida. En el libro de Efesios 1:4 también dice acá en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay una bendición reservada en el cielo para la iglesia donde está Cristo. Y dice que según nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa escogencia que fue dada por medio de Cristo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos habla que para permanecer en esta santidad nos habla del amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, Él nos presenta, dice acá, para ser santos y sin mancha delante de Él y mantenernos en el amor de Dios, en ese amor con que Él nos dio una predestinación. El destino previo que la iglesia tiene es ser salvo. La humanidad está predestinada para ser salva porque Cristo vino a salvar. Todo el que cree en Cristo tiene salvación. Hay una predestinación, el destino del mundo entero es ser salvo por medio de Cristo. Pero si la persona rechaza el amor de Dios y la salvación de Dios, él se condena por su rechazo, por no haber creído. Este es el mayor pecado que el mundo está practicando, la incredulidad, el rechazo al sacrificio de Cristo, la no comunión con un Dios que le ama. Entonces el Señor quiere limpiarnos. También Filipenses 2:15. Aleluya. Filipenses 2:15 nos dice, en el versículo 14, perdón, 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El 14 dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Se presenta la murmuración y la contienda como una mancha, porque luego en el 15 dice, para que seáis
irreprensibles, que no seas exhortado, que no tengas alguien que te esté señalando. Si lo haces sin murmuración y contienda, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha. Vea que cuando quitamos la contienda y la murmuración, somos hijos de Dios, irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice que en esta generación resplandecemos como luminares en este mundo. La iglesia tiene una luz que debe ser su testimonio ante el mundo, un testimonio de nuestra fe en el Señor y de nuestras obras. El Señor quiere que la iglesia tenga una diferencia, que no sea una vida semejante a la del mundo, porque entonces no habría luz, habría tinieblas, no habría diferencia. El cristiano tiene que mostrar el amor de Dios, mostrar la santidad de Dios, mostrar con su vida que Dios está con él. Muchos creyentes han sido manchados cuando se igualan al mundo, cuando hacen amistad con el mundo, cuando se unen a las costumbres del mundo, a las idolatrías del mundo, a la música del mundo. Hay muchas personas que están contaminadas con el pecado del mundo. Y Dios quiere que nosotros dejemos esa práctica de la murmuración, de las contiendas. Las peleas son unas manchas. Las peleas entre cristianos y no cristianos, entre el hogar, las contiendas en el hogar, el mal carácter son manchas, la ira, el enojo, la raíz de amargura, la falta de perdón. Todas estas cosas van manchando nuestra vida como cristianos y el Señor quiere que dejemos a un lado estas manchas y nos lavemos por medio de la palabra. Cuando la Biblia dice, dejad ahora todas estas cosas, ira, enojo, contienda, malos deseos, envidias, idolatrías, todas estas listas que el libro de Efesios también nos presenta más adelante, nos dice Dios que debemos dejar. Es un esfuerzo personal de cada cristiano dejar los hábitos que corresponden a la carne, las cosas que tienen que ver con nuestra vieja naturaleza, los deseos al pecado que se convierten en mancha cuando no lo negamos, cuando no nos santificamos. Tenemos también acá un ejemplo de un sumo sacerdote en el libro de Zacarías. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo número 3, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dice el Señor Jehová, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Le está diciendo a Satanás, yo lo saqué, como un tizón se rescata de un incendio para que no se consuma. Cuando él estaba a su mano derecha acusándole, había una acusación contra este sumo sacerdote, había algo que no estaba bien. Y Josué, que era el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Nótese que la vestidura estaba manchada. Cuando algo está vil es algo sucio, algo corrompido, manchado. Y se le presenta delante del ángel de Jehová este sumo sacerdote con su vestidura vil. Y Satanás reprendiéndolo, acusándolo, y Jehová directamente intercede por él para rescatarlo. Y dice acá que él mandó y habló al ángel y mandó que a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hubo una vestidura que cambió aquello que era vil y se le da una oportunidad de volver a ser santo. Esto
es la intercesión que hoy nosotros podemos ver en la presencia de Dios por medio de Cristo. Cuando nuestras vestiduras se ensucian, se manchan, nuestra vestidura espiritual, porque la Biblia dice que Dios no nos quiere con una vestidura blanca, no con una vestidura manchada. Entonces, tanto los pecados de diferentes tipos pueden hacer que la vestidura nuestra se envilezca, se haga manchada, se ensucie. Y Dios la limpia, Dios intercede por nosotros. También en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 27, Santiago, por allí después del libro de los Hebreos, 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hablando de los que no son hacedores de la palabra, sino que hacen cosas que no están en el orden. Y Dios demanda que debemos ser personas que cumplan con la palabra, no ser un religioso que se jacta de obras. Y finalmente dice que, bueno, si una persona es religiosa, Él le va a decir cuál es la verdadera religión. Una religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia debe guardarse sin mancha del mundo, de la contaminación que el mundo ofrece. Y así, todas estas cosas que nosotros vemos acá, que van contaminando la vida espiritual, nosotros debemos prestar atención para limpiarnos. Dios quiere limpiarnos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere limpiar a la iglesia. En el libro de Apocalipsis, para terminar, hay muchas cosas que pude encontrar hoy en la palabra, pero voy a concluir con el libro de Apocalipsis, capítulo 3. En el versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 3, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A esta iglesia de Sardis se le está exhortando, y vea que en el versículo 1 del capítulo 3 dice: escribe al ángel, al ministro de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, de su capacidad de conocer todo. Y de las 7 estrellas habla de los ministros que las tienen en su mano. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vea que la omnisciencia de Dios, conociendo la vida espiritual de la iglesia de Sardis, le dijo: yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es como que le hizo una autopsia a una persona viva y le dijo: no, tú estás muerto y tu muerte fue motivada a esto. Le dio el diagnóstico y le dijo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estaba muerto espiritualmente y le faltaban pocas cosas para terminarse de morir. Y le dijo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este fue el diagnóstico: sus obras no eran perfectas delante de Dios y estaba manchada la vestidura. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, si no te preocupas por tu vida espiritual, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso dice que también en Sardis no todos tenían la vestidura manchada, que habían unas pocas personas en Sardis, en la iglesia, que se habían conservado limpios. Y dice que estos que no habían manchado su vestidura andarían conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire la promesa tan hermosa
que Dios dice que si vencemos, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Vencer el pecado, vencer a este mundo, vencer nuestros deseos carnales para ser vestidos con una vestidura blanca y nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida y seamos presentados al Padre y delante de sus ángeles. Y allí que no sienta el Señor vergüenza por nosotros, sino que sea un gozo y un contentamiento ver a una iglesia santa, pura y sin mancha. Esto es el gozo que Dios quiere que nosotros mantengamos en nuestra vida, que nosotros velemos. La recomendación para la iglesia de hoy es velar. Esta es la recomendación para todos nosotros, que velemos. Velar es como ser un atalaya, al cual le colocan en un lugar. Los profetas son atalayas del Señor, a los cuales Dios les habla y les anuncia los peligros que vienen para la iglesia del Señor. Y si ese atalaya, que es un profeta, no habla a la iglesia, pues Dios va a demandar a las personas que murieron. Su sangre va a ser demandada de este atalaya que no dio el mensaje. Pero si el atalaya da el mensaje y la iglesia no se apercibe, entonces morirá y su pecado será suyo. No hay culpabilidad para el atalaya. Y el Señor nos dijo a todos, velad. Todos somos como un atalaya que debemos velar por nuestra vida espiritual y velar también por nuestros hermanos. Porque el día de la venida del Señor no lo sabemos. Y el Señor quiere que no nos sorprenda, que no estemos manchados, que no estemos contaminados, sino que podamos estar bendecidos, santificados, que estemos vestidos de ropa blanca para ese día glorioso en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay una invitación a santificarnos para los que han dejado de tener vestidura blanca, que se apartaron del Señor, que se fueron otra vez al pecado, que conocen que su vida espiritual necesita ser restaurada, que ellos han pensado en su corazón volver a la comunión con el Señor, pero que han dejado pasar el tiempo y no han podido ser restaurados. Es un llamado a la iglesia que conoce su vida espiritual y sabe si está en santidad o está en pecado, si ha dejado que se contamine, que se manche su vestidura. Es un llamado para todos nosotros a la salvación y a la restauración, a la santidad del Señor. En este momento podemos orar y hablar con nuestro Dios y pedir al Señor, ayúdanos porque yo quiero tener una vestidura blanca. Yo quiero estar preparado. Yo debo estar preparado para ese momento en que Cristo regrese. Te invito para que estemos dándole gracias al Señor y hago un llamado a aquel que quiera reconciliarse con el Señor y tener desde hoy una nueva vestidura. Desde hoy tener una santidad que comienza con el perdón de pecados, que comienza con el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Hay alguna persona que quiera reconciliarse, que quiera ser salvo? ¿Hay alguien que hoy propuso en su corazón venir a escuchar la palabra de Dios, pero que también ha pensado durante un tiempo reconciliarse con Dios y ha dejado pasar la oportunidad? Hoy le hacemos la invitación. ¿Alguien quiere pasar para orar por usted? De los que no son creyentes, alguien que esté descarriado, alguien que necesita la oración. Estamos aquí para interceder, así que vamos a orar. Oremos. Si usted no quiere pasar porque son de los que les da pena, hágalo desde allí mismo. Reconcíliese con el Señor, pida perdón a Dios, pídale a Dios que limpie su vestidura, que no permita que estemos contaminados, porque estamos a la espera de ser levantados. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra y el poder es para ti, bendito Salvador. Porque tú eres bueno, venimos ante tu presencia para pedir, Señor, que nos limpies de toda contaminación. Que perdones todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, nuestras murmuraciones, Padre amado, nuestras mentiras. Oh Señor, todo aquello que ha manchado la vestidura espiritual de nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios nos limpie, que así como el salmista David pidió y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones porque reconozco que he pecado delante de ti, que he hecho lo malo, Señor.
porque tú eres justo en tu palabra y eres tenido por puro en tus juicios, Señor. Así como el rey David reconoció su pecado y reconoció que estaba manchado, y él pidió perdón delante de ti a causa de su pecado, así también la iglesia hoy, Señor, viene delante de ti para ser santificada, para ser limpiada, lavada con el agua de la palabra, para ser purificada por medio del Espíritu Santo de Dios, para presentarnos delante de ti como una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga, esa arruga que produce, Dios mío, todas las cosas que nos acontecen, todo el cansancio espiritual, todas las correcciones que tenemos que recibir, esas arrugas espirituales que vienen a causa, Dios mío, de una vejez espiritual donde no se ha corregido lo malo, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a no estar en una condición pecadora, sino en una condición de santidad delante de ti, porque tú quieres una iglesia que te vas a presentar a ti misma y por eso tú la limpias, por eso tú la cuidas, por eso tú la santificas, Señor, para presentártela como una esposa ataviada para su marido, una esposa pura, limpia y sin mancha, Señor. Oh Dios mío, bendícenos y danos una vestidura blanca, y ese nombre nunca, Señor, se ha quitado del libro de la vida. Que un día seamos presentados delante del Padre y que podamos ser recibidos con esa bienvenida que está en tu palabra, que dice: venid, benditos de mi Padre, al reino prometido, entrad a la salvación prometida. Oh Señor, bendice tu palabra en esta hora. Bendiga, Señor, y echa fuera todos los que son mancha dentro de la iglesia. Destruye todos aquellos que vienen a dividir, a traer disensión dentro del pueblo de Dios. Todos aquellos que han venido encubiertamente con falsas doctrinas, con libertinaje, con apostasía, Señor. Aquellos hombres impíos y pecadores, Señor, sea usted obrando para que estas manchas salgan de la iglesia, para que no contaminen al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te doy gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Señor. Amén. Invito por este lugar a nuestro hermano pastor y le doy gracias al Señor por la invitación que en esta noche Él nos ha dado de poder estar acá con ustedes en nuestra visita a la iglesia Asamblea de Dios Misionera La Boca del Limón. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestra pastora Andreina, amén. La bendiga de una manera grande y poderosa, que la siga preparando y la siga añadiendo para que siga llevando el mensaje del Señor donde tenga que llevarlo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias, Señor, por habernos permitido estar presente hoy en la casa de oración, junto con nuestro apóstol Wilfredo Cedeño, nuestra pastora Andreina, nuestro hermano, gloria a Dios, aleluya, nuestro hermano Mendoza, gloria a Dios, aleluya, y los amigos que nos visitan, gloria a Dios, aleluya, que pudimos compartir la palabra con ellos, amén, gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos prestó para estar reunidos nuevamente en su casa de oración, amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies para darle gracias al Señor. Bueno, mañana estaremos nuevamente aquí